Vamos a iniciar con el doctor Arturo Hernández Salgado, cirujano general de la Universidad de São Francisco, Sao Paulo, Brasil, cirujano gastroenterólogo del Hospital Heliópolis, Sao Paulo, Brasil, docente de cirugía laparoscópica y bariátrica de la Universidad de Cartagena, cirujano laparoscopista y bariátrica Hospital Universitario del Caribe. Nos trae una ponencia que ha sido denominada Trauma de esófago. Bienvenido, doctor. Bueno, muchos buenos días a todos los aquí presentes. De antemano les brindo mi más grande agradecimiento por la invitación, permitirme participar en este importante evento que ya tiene connotación nacional y poder compartir con ustedes conocimientos, experiencias, etc. Uno de los aspectos importantes que veo en este evento y que en realidad es de destacar es que en este evento conseguimos ver que se están integrando las tres facultades de medicina de Cartagena. Estamos aquí en la Universidad del Sinú, nuestra anfitriona, pero veo que hay expositores de la Universidad Rafael Núñez y yo estoy en representación de la Universidad de Cartagena. Eso es algo que es importante porque nos integra y así de esa forma podemos en cierta forma comenzar a manejar el mismo idioma, unificar conceptos y mirar la medicina desde un punto de vista integral aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias por todo eso. En esta ocasión les traigo un tema que es el trauma de esófago. Este es un tema que, si bien las lesiones de esófago no son muy frecuentes, gracias a Dios, afortunadamente, cuando se producen, ellas pueden ser mortales, pueden tener un desenlace fatal. Por eso es bueno de que tengamos claros ciertos conceptos en el manejo y sobre todo en la sospecha, la alta sospecha de cuándo puede existir un trauma de esófago, para así tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. El esófago es un órgano que su función principal es conducir el alimento hacia el estómago. Su origen del nombre viene del griego, oisófagos, origen llevar, y fagos, comer. Este órgano, que se inicia a nivel del cricofaringe y va a llegar hasta la transición esófago-gástrica, vemos de que tiene tres desviaciones que son importantes considerarlas en cuanto al manejo de estas lesiones, sobre todo cuando se necesita hacer un abordaje quirúrgico. La primera desviación que presenta es a nivel cervical, que está ligeramente desviado hacia la izquierda. Tenemos una desviación a nivel torácico superior, que está ligeramente desviado hacia la derecha, y ya cuando se aproxima al diafragma, esta desviación se hace hacia la izquierda nuevamente. De igual manera encontramos tres contriciones en este órgano, que la primera es a nivel del cricofaringe, la segunda contrición se encuentra a nivel del arco aortobronquial, y ya la tercera contrición la encontramos a nivel del hiato diafragmático. Aquí vemos la parte del esófago torácico con la compresión que ya les mencioné antes. Este órgano tiene, como toda estructura en el organismo, tiene una irrigación, tiene un drenaje linfático, tiene un drenaje venoso, que son importantes. De pronto no ahora en el tema de el drenaje linfático, de pronto no sea tan importante en el tema de las lesiones penetrantes de esófago. Es más importante
cuando se habla de patología tumoral maligna que se tiene naciente en este órgano. Las dimensiones del esófago, que es un tubo flexible muscular, van desde unos 24 a unos 33 centímetros. Generalmente encontramos los esófagos en nuestra población promedio de unos 25 centímetros. Tiene una irrigación que va a depender del segmento en el cual se encuentre topográficamente ubicado el esófago. Tenemos de que el esófago tiene un segmento cervical, un segmento torácico y un segmento abdominal que es el más pequeño. Entonces, el segmento cervical, la irrigación principalmente viene de las arterias tiroideas inferior, también viene de rama de la subclavia. Ya a nivel torácico, a grosso modo, en forma gruesa, macroscópica, encontramos de que la irrigación es principalmente de las arterias bronquiales y tiene bastante irrigación de ramas directas de la aorta. A nivel abdominal, la irrigación también de ramas directas de la aorta viene a recibir de la arteria gástrica izquierda, que es del tronco celíaco, y de la arteria diafragmática superiores. El drenaje venoso, principalmente de las arterias ácido y hemiácido, de uno y otro lado derecho, del lado derecho la ácido, la hemiácido del lado izquierdo, eso es la parte torácica. Ya en la parte cervical, también el drenaje de las venas tiroideas, de las ramas que van directamente a la subclavia, y en la parte abdominal son tributarias del sistema porta. Decíamos de que las lesiones de esófago, las lesiones son poco frecuentes, pero que pueden ser catastróficas, sobre todo cuando no se hace un diagnóstico oportuno, no se tiene una alta sospecha, y por ende el tratamiento tampoco es oportuno. En este caso, las consecuencias que estas lesiones pueden tener a nivel mediastinal suelen ser mortales. Estas lesiones son frecuentemente causadas por trauma penetrante, dado a que la ubicación del esófago está protegido por múltiples estructuras. Entonces no es fácil que llegue un objeto hasta su estructura. Es por eso de que las penetrantes suelen ser las más frecuentes, pero también existen las de trauma cerrado, que cuando se producen pueden tener una repercusión de pronto mayor, porque son afectadas estructuras que rodean el esófago, que son vitales, como las estructuras vasculares, por ejemplo. Hay unos reportes, por ejemplo, en el Centro de Trauma en Denver, Colorado, que desde el 2009 hasta el 2014 y sacaron sus estadísticas, y ellos encontraron en este centro de trauma que el 15% de las admisiones por trauma eran lesiones a nivel de tórax, cervical, y de estos 15%, solo el 0.14% correspondían a lesiones esofágicas. Esto refleja una vez más que las lesiones de esófago son bajas, afortunadamente. De un 15%, solo el 0.14% correspondían a lesiones esofágicas. El trauma cerrado es mucho menor. Aquí vemos que representa el 0.6% en esta serie. Y con respecto a la ubicación topográfica de la lesión, en este reporte encontramos de que el mayor número se produjo a nivel torácico con un 57%, y en el esófago cervical con un 43%.
Las lesiones abdominales casi no fueron reportadas y esto lo manejan más como trauma abdominal en general. En este autor, Richardson, en una experiencia de 20 años, reporta 9 traumas esofágicos por heridas penetrantes, reporta 18 espontáneos y 34 iatrogénicos. Entiéndase por iatrogénico aquello asociado a procedimientos endoscópicos, a cirugías realizadas en cuello o tórax y que acabaron con un evento no deseado a nivel del esófago. La Asociación Americana de Cirugía, en un periodo de 10.5 años, recopiló las estadísticas de 34 centros, encontrando 405 lesiones penetrantes, y en este alto número de lesiones esofágicas encontraron de que en un 88% estaban asociados a otras lesiones. En cuanto al mecanismo penetrante que causa las lesiones de esófago, encontramos de que un 70 un 80% son por arma de fuego, hasta un 20% por arma cortopunzante, y encontraron un número menor de lesiones asociadas a heridas múltiples de proyectiles, por ejemplo en el caso de perdigones por escopeta. Broche en un reporte encuentra de que el 0.4% de las lesiones de los ingresos por urgencia por trauma, solo el 0.4% tuvo trauma de esófago, y de que este 0.4%, el 71% ameritó reintervención. Eso es bastante alto, ese índice de reintervención, probablemente asociado a no diagnóstico temprano, a manejo tardío. Aquí en el Hospital Universitario del Caribe, en donde me desempeño, desde el 2015 hasta la fecha, solo hemos recibido 6 lesiones de esófago. De esas, 3 son por herida por proyectil de arma de fuego, y las otras 3, una fue por cuerpo extraño y las otras 2 por herida cortopunzante. Es un periodo de 4 años en donde se produce solamente 3 lesiones de esófago, lo que refleja de que aún en el Hospital Universitario del Caribe, que es un centro de alta incidencia en lo que se refiere a recibir traumas, hasta por la ubicación que tiene y por la tradición, aún así las lesiones de esófago son infrecuentes. Cuando hablamos de etiología, tenemos algunas diferencias con respecto a las que se producen a nivel cervical y las que se producen a nivel torácico. Muchas de ellas son compartidas. A nivel cervical tenemos la parte iatrogénica. Yo creo que ese nombre ya no es muy adecuado, pero bueno, se sigue utilizando, ya fue cambiado hace ratico. Y esta está más que todo asociada con procedimientos endoscópicos, y la principal causa de esto es la colocación de stent o los procedimientos de dilatación en algunos pacientes con acalasia. Hay otros procedimientos, por ejemplo, la intubación endotraqueal, sobre todo en aquellos pacientes que ameritan este procedimiento en la sala de emergencia, pacientes que están muy inestables, pacientes que requiere de un acto agresivo para mantener la vía aérea permeable y la ventilación del paciente. Las heridas por arma de fuego también siguen vigentes aquí. La ingesta por cuerpo extraño y herida por arma blanca. La ingesta por álcalis, yo diría de que si bien es una lesión, pero esto
formaría más bien parte de otro capítulo donde se hace un manejo más tardío. A nivel de tórax, continuamos con la parte de los procedimientos endoscópicos de las heridas por arma de fuego, y ya llama la atención aquí en la parte del esófago inferior las perforaciones posteméticas. También en algunos casos, ya hoy eso no es frecuente, es excepcional, la pagotomía. El esófago abdominal, generalmente esto está asociado con lesiones de órganos abdominales y casi que se maneja y se enfoca desde otro punto de vista. La maniobra de Heimlich, que es la compresión abdominal para intentar de que un paciente que tiene un cuerpo extraño en la vía aérea lo expulse. Eso puede conllevar también a rotura esofágica, maniobra de resucitación, etc. Los procedimientos que más suelen producir lesiones esofágicas son definitivamente la colocación de stent. Estos lideran con un porcentaje de hasta de un 25% de los procedimientos endoscópicos. Pero también están la terapia láser, la escleroterapia, etc. Es decir, todo procedimiento endoscópico es susceptible de una lesión esofágica. La Asociación Americana de Cirugía de Trauma clasificó estas lesiones en 5 grados. La primera, o grado 1, es cuando se encuentra una contusión o se encuentra un hematoma que no compromete todo el espesor de la pared del esófago. Ya en el grado 2 y 3 hay una laceración, solo que en el grado 2 esa laceración ocupa menos del 50% de la circunferencia. En el grado 4 es la laceración que ocupa más del 50% de la circunferencia. Ya en el grado 4 y 5, que hay una pérdida segmentaria o hay una desvascularización del órgano, encontramos de que el grado 4 tiene menos de 2 centímetros de esta desvascularización o de esta pérdida segmentaria, y el grado 5 tiene un porcentaje mayor de 2 centímetros. Esto tiene directa implicación, importancia, repercusión en el manejo. Esta es una fotografía clásica que aparece cada vez que se habla de trauma de esófago, un personaje que se dedicaba a la vida introduciendo una espada en su esófago y tuvo un desenlace no satisfactorio por medio de una perforación. Cuando hablamos del enfoque diagnóstico, tenemos que tener presente 3 puntos fundamentales. ¿Con qué se produjo la lesión del esófago? ¿En qué parte del esófago se produjo? Es decir, si en el segmento cervical, si en el segmento torácico o si en el segmento abdominal. Y cuando hablamos de cuándo, aquí nos referimos específicamente al tiempo transcurrido desde la lesión hasta el momento del paciente recibir los auxilios médicos en la institución correspondiente. Cada uno de estos aspectos, de estos interrogantes, van a ser determinantes para definir la conducta que hay que tomar en el enfoque y en el manejo de este paciente. Aquí tenemos gráficas de los diferentes mecanismos de trauma que son capaces de dañar el esófago. Los signos y síntomas de estos pacientes predominantemente encontramos el dolor, tenemos fiebre, disnea, tenemos disfagia, sobre todo si la lesión es a nivel cervical, y vamos a encontrar también unos hallazgos en los estudios de imagen que nosotros utilizamos para ayudarnos a diagnosticar
estas lesiones. Sobre todo cuando encontramos neumomediastino, neumotórax, derrame pleural. Otro aspecto importante a considerar es cuando el paciente presenta vómitos sanguinolentos. Las ayudas diagnósticas que tenemos, una de las importantes y que afortunadamente nosotros contamos con alta disponibilidad en las diferentes instituciones donde laboramos, es la radiografía de tórax, y que aparte de eso es un estudio, digamos, de bajo costo, muy barato. Entonces no representa gran dificultad para nosotros solicitarlo y para que sea ordenado. Y ese es otro aspecto en nuestro medio que quiera o no nos afecta. La radiografía de tórax nos puede dar una idea sobre la trayectoria del proyectil, sobre todo cuando se trata de heridas por arma de fuego. El aire perivertebral o aire periosofágico o peritraqueal es un signo que nos debe de colocar alerta y decirnos y indicarnos de que el paciente amerita una intervención terapéutica lo más oportuno posible. Nos puede mostrar también enfisema subcutáneo, neumomediastino, ensanchamiento del mediastino, que es otro dato de alta alerta, además de derrame pleural, etc. Aquí vemos el aire perivertebral, el aire prevertebral, encontramos el enfisema subcutáneo. Encontramos aire peritraqueal y encontramos ahí en la parte del hombro superior izquierdo el enfisema subcutáneo. Todos estos signos de alerta, signos que nos obligan a tomar una conducta lo más oportuna, lo más adecuado posible. Una de las ayudas que tenemos, y es que es de mucha utilidad, es el esofagograma. Gracias. Es el esofagograma, en el cual se debe de realizar preferiblemente con medio hidrosoluble para evitar la irritación que nos puede producir el bario en el caso de ser utilizado. Este solo estudio tiene una sensibilidad. Aquí vemos fugas del medio de contraste. Este solo estudio tiene una sensibilidad del 90%, pero tiene un inconveniente de que hasta el 10% de los pacientes con lesiones puede ser que no las evidencien y pasen desapercibidos. Esta nos muestra el lugar de la lesión, nos puede mostrar también la extensión de la lesión, como en este caso que muestra el extravasamiento del medio de contraste. Se puede decir que cuando con el medio hidrosoluble no se consigue hacer el diagnóstico, pero que se tiene una alta sospecha, estamos autorizados para realizar un estudio con bario. En caso seleccionado, entonces tenemos que cuando el esofagograma se combina con la endoscopia digestiva alta, nosotros podemos alcanzar hasta un 100% de sensibilidad. La tomografía de tórax es un instrumento, una ayuda diagnóstica importantísima, dado a que
no muestra la lesión, puede mostrar gran parte de lo que muestra el esofagograma, pero con una ventaja de que nos puede mostrar lesiones asociadas que son muy importantes en el manejo del paciente con trauma de esófago, dado de que estos pacientes deben ser manejados con el protocolo internacional de manejo de trauma, siempre teniendo en cuenta para mantener la vía aérea del paciente, la ventilación y la parte circulatoria. Entonces, estas lesiones siempre deben ser sospechadas en los pacientes con lesiones de esófago, aún en aquellos pacientes que las lesiones pueden ser producidas por procedimientos endoscópicos. Aquí vemos la esofagoscopia, que nos puede mostrar, tiene una gran ventaja este estudio, que aparte de ser diagnóstico, puede ser terapéutico. Y gran parte de los pacientes que tienen lesiones de esófago son susceptibles de manejo endoscópico. Y esta es la vía que nos proporciona esa facilidad para manejar a estos pacientes. Ella nos muestra la localización, nos puede mostrar la extensión, con el inconveniente de que el aire insuflado puede aumentar el neumomediastino o puede ocasionar un neumotórax importante hasta con repercusiones hemodinámicas en el paciente. Ya en el enfoque diagnóstico y toma de decisiones, les comentaba de que el trauma de esófago no puede ser manejado únicamente como trauma de esófago aislado, sino que primero que todo hay que evaluar al paciente en un conjunto, en el contexto de un paciente politraumatizado, en donde usted tiene que ver, preservar, evaluar las condiciones clínicas vitales del paciente, como es la vía aérea, proporcionar una buena ventilación, tener en cuenta la parte circulatoria, que el paciente no esté en shock, y todo esto en sí tiene importancia, tiene incidencia en el manejo. ¿Qué tenemos que ver inicialmente del paciente con trauma de esófago? Si el trauma es penetrante o si el trauma es cerrado. Una vez evaluada, haciendo esta evaluación, decidimos trauma penetrante. Tenemos que ver si es en cuello o si es en tórax. Cuando identificamos el lugar topográfico de la lesión, entonces si es en cuello, nosotros vamos a definir dos cosas. Una, si el paciente tiene signos duros de lesión vascular o aerodigestiva. En este caso, el paciente debe ser llevado a cirugía sin ninguna ayuda diagnóstica. Pero si el paciente no tiene signos duros de lesión vascular o aerodigestiva, el paciente puede ser evaluado con una tomografía de cuello. Ahora, cuando la lesión es a nivel de tórax, nosotros tenemos primero que ver y hacernos una idea sobre la trayectoria si hay una lesión, si hay una trayectoria transmediastinal. En caso de que hay una trayectoria transmediastinal, pero el paciente se encuentre estable, se puede realizar una tomografía de tórax, se debe realizar. Pero si el paciente se encuentra inestable, se debe proceder inmediatamente al procedimiento quirúrgico. Cuando se descartan las lesiones a nivel torácico de esófago, entonces usted debe procurar descartar, buscar y manejar otras lesiones que vemos que las lesiones de esófago suelen estar asociadas en una gran proporción a estructuras vecinas. Aquí les traigo lo que son los que se consideran los signos duros de lesión vascular mayor o aerodigestiva. El compromiso de la vía aérea, importantísimo. El enfisema subcutáneo debe de alertarnos sobre una lesión de la vía aérea. Un hematoma que crece, un hematoma que pulsa, la hemorragia digestiva activa,
pacientes en shock, el déficit neurológico y los pacientes que vomitan con hematémesis. El déficit neurológico en sí nos puede ocasionar una gran dificultad en el enfoque de estos pacientes, dado a que es un paciente de que no va a manifestar, no va a expresar la sintomatología. Entonces aquí el reto diagnóstico, la sospecha clínica van a adquirir un gran peso para el manejo de estos pacientes. Ya en lo que se llama el trauma, no quisiera hablar de iatrogénico, más que todo trauma cerrado, igual forma tenemos que identificar en qué segmento del esófago está la lesión, si en cuello o en tórax. Entonces tenemos, cuando la lesión se encuentra en cuello, debemos de identificar si el paciente tiene indicación de intervención inmediata, si tiene los signos duros que les acabo de mencionar. Cuando el paciente tiene signos duros, el paciente debe ser llevado a cirugía inmediatamente, pero si no, el paciente debe ser evaluado con tomografía. En tórax, igual, si tiene indicación de toracotomía inmediata, el paciente debe ser llevado a cirugía. Pero si el paciente no tiene indicación de toracotomía inmediata, el paciente debe ser evaluado con una tomografía. Cuando tenemos la tomografía y nos reporta un aire o líquido periesofágico, nosotros tenemos varias opciones de manejo de este paciente, depende de dónde se localice esta lesión. Si se localiza a nivel de hipofaringe, nosotros generalmente en este paciente, si se encuentra estable, observar y reevaluar con imagen. A nivel cervical, si el paciente tiene signos duros, el paciente debe ser llevado a cirugía. Si tiene baja sospecha de lesiones de esófago cervical, el paciente se debe evaluar con una esofagoscopia o debe evaluarse con una esofagografía. A nivel torácico, si la esofagoscopia o si la esofagografía nos muestra lesión, el paciente debe ser llevado a cirugía. Igual a nivel torácico, con baja sospecha se debe realizar esofagoscopia, esofagografía, y si tiene signos que indican que debe ser llevado a cirugía, signo importante, el paciente se debe proceder de inmediato con trasladar al paciente a la sala de cirugía. Cuando la tomografía no nos muestra líquido o aire periesofágico, nosotros estamos obligados a buscar otras lesiones que estén asociadas al trauma. Ya en cuanto al manejo en sí, el abordaje, tenemos igual ubicar la lesión, si es a nivel cervical, si es a nivel abdominal. Cuando la lesión se encuentra a nivel cervical, hay varias formas, varias opciones. Se procede a la cervicotomía, que puede ser longitudinal, siguiendo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. También puede ser cervicotomía transversa, que nos permite evaluar estructura contralateral. También hay incisiones en forma de bastón, pero el principio básico es encontrar la lesión. Este abordaje lo ideal es que se haga combinado con endoscopia, debridamiento de la lesión, y una vez debridada la lesión, nosotros debemos de ver si esta lesión es susceptible de reparación primaria. Entonces, si la lesión es susceptible de reparación primaria, se debe realizar el reparo y lo ideal es colocar refuerzos con musculatura vecina. El paciente se deja en ayuno, sonda nasogástrica. Es preferible colocar DREN
que generalmente eso es evaluado en el momento de la cirugía, pero la mayoría concuerda de que lo ideal es drenar porque el esófago tiene bastantes posibilidades de microfugas. Cuando no es susceptible de reparación primaria, entonces debemos considerar la esofagostomía, drenaje y garantizar al paciente una vía de alimentación, que lo recomendado puede ser una gastrostomía. En la perforación torácica, lo primero que debemos de tener en cuenta es si el paciente está estable y si la perforación es contenida. En el caso de que la perforación estable y perforación contenida, se puede hacer manejo con nada bioral, antibiótico, inhibidor de bomba y imagen en un periodo posterior para evaluar la evolución del paciente. Cuando el paciente tiene una lesión que no es contenida y el paciente tampoco es estable, pero si la lesión tiene menos de 2 centímetros, disculpe, esto en paciente estable, la lesión tiene menos de 2 centímetros, se debe considerar stent o se debe considerar clip endoscópico. Esto desde que la lesión tenga menos de 24 horas. Cuando no se cumplen estos parámetros, se debe considerar la toracotomía, asociada a endoscopia con debridamiento. Si es susceptible de reparación, igual que a nivel cervical, se debe hacer la reparación primaria, refuerzo con musculatura vecina, DREN, sonda nasogástrica. Cuando no, porque la pérdida es significativa de tejido, se debe reparar en tubo en T, gastrostomía o yeyunostomía, generalmente gastrostomía para garantizar la alimentación. Si amerita derivación esofágica, se requiere la esofagostomía cervical y de igual manera proporcionar la alimentación del paciente con una gastrostomía. Aquí tenemos imágenes de los diferentes abordajes. Aquí tenemos la cervicotomía izquierda, que se puede prolongar al lado derecho, puede ser realizada también cervicotomía transversa. Aquí el abordaje por toracotomía derecha en caso de lesiones del esófago torácico superior. En el esófago torácico inferior, el abordaje izquierdo nos da una mejor exposición del órgano. Aquí vemos una reparación con músculo esternocleidomastoideo que se le realizó refuerzo. Se recomienda de que se haga la sutura a un plano mucoso y un plano muscular, que se coloquen los refuerzos musculares para evitar una de las principales complicaciones, que son la fístula con la estructura del árbol aéreo. Aquí refuerzo con el diafragma, toracotomía DREN, derivaciones esofágicas y el manejo endoscópico que ya habíamos mencionado, con clic, con sutura mecánica. Estén esofágico. En definitiva, lesiones poco frecuentes pero mortales, debe de tener alta sospecha con el fin de dar un tratamiento oportuno. Cuando sea posible, las ayudas diagnósticas deben ser utilizadas desde que no retrase el manejo del paciente. La inestabilidad es un signo que nos indica a proceder quirúrgicamente de inmediato. Muchísimas gracias por su atención.